emparentan mucho con lo que estamos más acostumbrados a hablar, que son acerca de la personalidad. Y desde ya les digo que la personalidad es a las personas lo que la sindicalidad es a las instituciones. O dicho de otra manera, la personalidad de las instituciones hay un término que la define que se llama la sindicalidad, ¿no? Volviendo un Perdón, poco. doctor, Sí, disculpa, Víctor, ¿cuál es el término? sindicalidad con S, sindicalidad, Sintalidad. Ah, no escuchaba. sindicalidad, Sintalidad. sindicalidad con S, la sindicalidad. Y como su terminación lo indica, es una cualidad, es todo lo que está agregado a una institución, como la personalidad, es todo lo que está agregado, adquirido, bueno, todo lo que hablamos hacia a una persona, ¿no? Y acá vuelvo al viejo cuadrito de la salud mental, que hablamos cuando le definimos, que ya salud mental tomado como salud, y tomando la definición clásica de la OMS, por la que nosotros todos hemos usado y no ha perdido vigencia, que dice que es el estado de bienestar biopsicosocial, ¿no? Entonces, si eso no es una definición de salud mental, por eso la tomamos como sinónimo, porque ahí está presente el estar bien, y el estar bien es la armonía consigo mismo y con el medio. Y lo biopsicosocial es que no se ha encontrado una palabra que haga la síntesis de las tres cosas, pero está la dimensión psíquica dentro de la definición de salud. Pero también decíamos, saliendo de ese lugar de la disciplina de salud mental, decíamos que tampoco se puede entender mucho la salud mental como disciplina o como concepto, si no consideramos el concepto de normalidad. En ese sentido habíamos hablado que en normalidad tenía tres dimensiones. La dimensión estadística, es decir, aquello que se toma como normalidad, la mayoría, por ejemplo. El tema puede ser útil en algún campo estadístico seguramente, o epidemiológico, que es el que estamos viviendo ahora. Pero este es un término muy acotado y hasta contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque pensar que la mayoría es lo normal es inferir que las minorías son anormales, ¿no? Entonces se pone en cuestionamiento ese término de normalidad, que vendría, el estadístico tendría que ser la habitualidad, o la repetición, o un cúmulo de datos, pero no tomar como normalidad esta dimensión estadística. Tomar en la estadística como una definición de normalidad. El otro aspecto, ¿se acuerdan? De como su nombre lo indicaba, era todo lo normativo. O sea, la normalidad era todo lo que se constituía por las normas que eran producto del consenso, las relaciones, los vínculos y de todo el ensayo social, la construcción social, mejor dicho, que va haciendo una sociedad respecto a cómo se define la normalidad. Este está bueno porque así como se construye y se define la normalidad, ¿qué hacemos? Construimos y definimos la... Terrible. ¿Quién está? Tengo mucho ruido. ¿Quién tiene el micrófono abierto? A ver. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Tengo una niña, hay una Julia que no puedo cerrarle el micrófono. Lo cierre, por favor. Porque hay una niñita que habla de fondo. ¿Es normal o es anormal? ¿Que habla una niñita? No, esto que nos esté pasando esto. No es probable que algún micrófono quede abierto y pasa. A no ser que estemos alucinando. ¿Viste? Sí, sí. Yo lo escuché. Justo Voy a hacer una digresión ahora que estoy hablando de normalidad. Escuchamos o escuché últimamente hablar de la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, pasa de nuevo con este uso del lenguaje que va tanteando y va definiendo cosas como para entender algo de lo que está pasando en el contexto de pandemia. Y bueno, más que hablar de nueva normalidad, porque eso es un proceso y una construcción, es como que para poder analizar bien habría que hablar, o hay que hablar de nueva realidad. Entonces yo me siento mucho más cómodo hablando de nueva realidad y no de nueva normalidad, o de neonormalidad como le llaman los más eruditos. Porque esa normalidad es una construcción. Además, es tan circunstancial la normalidad actual, entre comillas, así como la realidad también.
Entonces, a futuro podríamos hablar cuántas cosas hemos cambiado y definiremos como normativamente qué puede ser, cómo vamos a vivir, y ahí sí va a aparecer esta normalidad. Pero lo de nueva normalidad es, la normalidad siempre es contextual, normativa, etc. No es que hay una vieja normalidad. Bien. En todo caso, la vieja normalidad serían las costumbres o las tradiciones. Sí, ¿alguien habló? Sí, yo que no puedo activar la cámara, entonces no puedo hacer señas. Ah, Eh, bueno, Hola Miguel, ¿cómo andás? No, bien, Silvia. este concepto de normalidad lo estuve leyendo bastante en uno de los libros de Senio, Sí, y el concepto de salud me interpela bastante. sí. Nada, que quería decir algo que pienso. La otra vez leí un No, concepto de salud de Débora Ferrandini, escrito por Débora Ferrandini, que sí, es una sanitarista acá en Argentina, en Santa Fe, en el sí, gobierno de Wiener, sí, este, y que decía, derribaba absolutamente el concepto de la OMS como utópico, irreal y absolutamente alejado de la realidad, y construyeron como un nuevo concepto que quizás, porque digamos, el concepto de la OMS excluye que una persona que esté enferma pueda estar sana. Y por ahí está más sana que uno que no tiene una enfermedad orgánica, pongámoslo así, ¿no? O sea, por sí. definir enfermedad y cosas. Y a veces la enfermedad sana también, ¿no? Eh, que era la que no perder que salud era más definido como la capacidad de luchar contra las cosas que nos limitan la Sí, vida, ¿no? sí, 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 pero no veo, yo no lo veo, la incompatibilidad de ambas cosas. ¿No? Está bueno lo tuyo, porque de todos modos esa es una construcción, un cambio en la construcción en el significado. ¿Ves? Sin Entonces, embargo, el tema de... estar enfermo, ahí implica los sistemas de regulación y de equilibrio que uno lo está diciendo, porque no hay nadie totalmente sano, por lo tanto no hay nadie totalmente enfermo. Y Claro, si no tenga una conducta saludable, no quiere decir que sea sano. Así como que si tengo alguna conducta o algún aspecto patológico, quiere decir que soy enfermo, es una validez. Sí, está bueno lo que vos estás diciendo, sí, lo conozco a esa. Por eso sigue siendo, yo decía eso, del bienestar sería eso, porque alguien puede estar con una patología crónica y sentirse bien porque está acompañado por sus seres queridos. Y sin embargo puede estar muriendo, ¿sí? O sea y, que y pegado, perdón. sí, No, perdón, Miguel, que quería, digamos, definía eso porque quería pegarlo un poco con el concepto de normalidad, porque el sí, concepto de normalidad, o sea, hace 30 años no era normal, entre comillas, ser gay y ahora sí, ponele, o el tema de la diversidad sexual, el tema de un montón de sí, cuestiones que van sí, cambiando con, sí, digamos, a nivel cultural, a nivel, entonces, eh, totalmente. Por eso, recién lo Silvina, normal es un concepto casi filosófico. sin embargo es normativo, es una construcción social. La explicación de cómo se construye podría ser filosófico. El punto es Claro, que hablé del aspecto, la dimensión estadística, la dimensión normativa, y falta la tercera, que es la de la autopercepción. ¿Mm? O sea, yo vivo en un mundo definido como normal. Esto es lo normal. Pero ¿qué es lo normal para mí? Ahí empieza a entrar lo que sería en el futuro la cuestión ética. Entonces yo me siento normal y son todos los otros son raros. Entonces la autopercepción hoy se ha hecho visible como una identidad de reconocimiento conceptual, social, etcétera, ¿ves? Eso estaría en lo que vos estás diciendo. Eso de que antes el gay se autopercibía como anormal. Hoy no, después de todo este proceso, por dar algún ejemplo. Pero hablemos de la delincuencia, hablemos de los abusos, hablemos incluso hasta de la creatividad misma, ¿no? A veces la creatividad se veía como una cosa transgresora y peligrosa, mientras que ahora hasta se estimula a través del juego que la creatividad sirve para el desarrollo de las personas. Así, bueno, y la autopercepción, incluso la autopercepción que tienen los propios pacientes respecto a la definición cuando preguntan qué es lo que tengo. Entonces sería como el tercer aspecto de la normalidad. Yo lo incluyo en ese aspecto. Miguel, Sí, discúlpame. No, yo pensaba en esto del concepto de realidad y normalidad. Digamos, sí, no es lo mismo presentarse o estar frente a una realidad que lo hace más dinámico
y hace que uno pueda ir incorporándolo de acuerdo, digamos, a esto que vos decías, a la propia percepción, a la percepción, digamos, del mundo. Como que la norma parece ser más rígida, más estricta, y precisamente responde a una norma. Digamos, es menos flexible, y si no entras dentro de esa norma, digamos, sos anormal, sería entre comillas, ¿no? Entonces me parece que eso, el tener el criterio más amplio de realidad, nos permite como adaptarnos, como tener digamos, una visión más amplia también para nosotros y para la percepción, digamos, de la afuera, y para cómo vemos a los pacientes también, ¿sí? Porque si no, digamos, se marca una línea muy rígida y muy estricta para decir es anormal, es patológico, ¿no? Entonces, digo, me parece que en eso, no sé si se entiende esto que trato de decir, pero digo, en la práctica uno después lo ve como respuesta. Sí, por eso, esta perspectiva tiene un impacto directo en la práctica, en la praxis. Porque si yo tengo un paciente y pienso que porque tiene esquizofrenia se acabó y es un ente y es psicótico, en cambio, trabajar en salud mental, trabajar sobre las capacidades, las potencialidades, el tipo de desarrollo, incluso hasta con autonomía de lo que va decidiendo dentro de sus capacidades. O sea, es importante, por eso decía, para entender a la salud mental hay que, como decía bien Silvina, interpelar el concepto de normalidad. Y poner así como lo hemos hecho en los últimos 30 años respecto al concepto de salud mental. Tal cual. Servicio de salud mental y se está haciendo otra cosa. Exacto. Bueno, y la tercer patita para hoy es la parte de la psicopatología. Ya hablamos el otro día de las grandes estructuras y estas clínicas y la psicopatología y qué significaba la dimensión psicopatológica, ¿no? Y bueno, así como hablamos de psicopatología de las personas, también podemos hablar de psicopatología de las instituciones. O sea, cómo están conformadas desde una concepción social, sería de la salud social, cómo se conciben desde la normalidad, del concepto de normalidad, porque hay instituciones que son la pura regla, puramente estadística, ¿no? Y voy por para insistir en el concepto, cómo las instituciones son los que nosotros las percibimos, a la vez que nos van constituyendo. O sea, va a conseguir algo por ahí. Que tengo un trabajo de mierda, difícil. una institución que es un sistema que me pongo disconforme, etcétera, etcétera, entonces tengo una percepción negativa y voy a actuar en consecuencia. ¿Bien? Bueno, entonces el concepto psicopatológico también se puede aplicar. Bueno, ¿qué es esto de las instituciones? Sería la pregunta. Las instituciones, bueno, la palabra quiere decir, está relacionado con institutos, con los tutores. Esta parte es interesante, esto que la institución y están los tutores en la institución. Algo están tutorando, algo quiere decir. Pero en realidad la palabra quiere decir que es lo que está instaurado, establecido, tutor quiere decir estar, ¿no? Está hablando de algo establecido, instaurado, instituido. Entonces eso quiere decir la institución. Es lo que uno ha incorporado para poder desenvolverse. Ahora, el otro aspecto de las instituciones es que son sistemas de relaciones y de organización de esas relaciones. Nosotros nos relacionamos a través de este curso, pero detrás hay toda una organización, ¿no? Y detrás de la organización, porque se maneja, esa organización va teniendo cierta permanencia en el tiempo, en sus resultados y en sus procesos, que empieza a constituirse o a instituirse, ahí va a haber la redundancia, a constituirse en institución, o sea, a instituirse. Es una organización que ya tiene código. Por ejemplo, este curso no da todavía para que sea toda una institución, a pesar de que está repetido. ¿Qué es lo que está mostrando ahí? A ver, hay una mascota ahí. ¿Qué bichito es ese? ¿Qué es? Ay, sí, un gato. Es ¿No? una gatita. Una gatita. Una gatita, porque una está toda... mora.
Morita. Ah, mira, tiene todos los pelos pavorosos, así, digo, ¿qué es esto? Yo estoy viendo otra cosa, yo no veo un gato de acá, veo otra cosa. Ahí se fue. Sí. Bueno, estaba aproximándome al concepto de institución. O sea, que previamente hay relaciones, después hay organizaciones y después está la institución. Ahora, ¿qué es lo que se instituye? Y constituye un sistema. O sea, ya calculo que el próximo mes estamos organizando ya para empezar a hablar de sistema. O sea, salir de estructuras para empezar a compenetrarnos, a meternos ya en la cuestión de la concepción de los sistemas. Entonces, le decía, ya una vez que está entendido, pero ¿qué es lo que hay en ese tipo de relaciones? Bueno, además de decisiones y de costumbres y de rutinas, etcétera, están lo que se llaman las pautas, las normas y las leyes. Es decir, cómo la sociedad se va organizando y va decidiendo sobre estas organizaciones. A su vez, una especie de feedback, de vuelta a la cosa, a nosotros nos va instituyendo y las vamos incorporando. Esa cosa que se va incorporando desde lo social es lo que también se denominan los valores. O sea, los valores de nuestra institución, Facultad de Medicina. Nosotros los amamos, pero también influimos y también los vamos instituyendo. Entonces, cuando tenemos las relaciones, tenemos las organizaciones, y ya vamos incorporando las reglas de juego o los códigos de esas organizaciones basadas en relaciones, ya estamos constituyendo una institución. Entonces, vuelta de nuevo el tema de los valores, porque cuando uno hace estos análisis, por ahí termina como siendo temático. Pero bueno, son tan, ¿cómo que se dice? Tan imprescindibles a la vida psíquica, porque justamente son una función psíquica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conciencia? Y hablábamos de los niveles o las dimensiones de la conciencia, que era lo perceptivo, la experiencia de lo real, la reflexión, el tipo de personalidad. La última, nombrada, ¿no? Por orden de expresión, no porque sea más importante o menos importante, eran los valores. O sea, los valores son un nivel de conciencia que están definiéndome a mí y donde yo estoy, en qué mundo estoy, y generan mi comportamiento. Por lo tanto, generan mi sistema de relaciones y generan mi posibilidad de desarrollo como persona y como integrante de un grupo social. ¿Se entiende? Entonces, los valores son un tipo de conciencia. Entonces, ¿cuál sería la conciencia de una institución? Digamos, una escuela. Bueno, son todos los valores que constituyen todos los alumnos, todos los padres, todos los maestros, y ese interjuego permanente es lo que va instituyendo la sintalidad de una escuela. No todas las escuelas son iguales, no todas las facultades de medicina son iguales, ¿no? O sea, cómo se van armando las instituciones. Todo esto que estoy haciendo yo en introducción es para llegar a la institución salud mental, ¿no? Porque todo esto que yo estoy diciendo se va a ir explicando. O sea, ¿cuál es la característica de una institución de salud mental? Y un poco más encima, porque vamos a salir de lo que son las paredes, los servicios o las organizaciones de la infraestructura. En realidad, las instituciones, como son conjuntos de valores, no le hacen falta paredes. Por eso cuando hablamos de un manicomio, y lo decimos así en forma metafórica, el manicomio no son las paredes, ni los pasillos, ni nada de eso, sino que el manicomio es un conjunto de valores que generan una práctica manicomial. Por eso podemos no trabajar en una institución de encierro, un manicomio, pero debe ser una institución de control social y encima punitivo. Entonces, no es que trabajemos ahí, sino que el manicomio lo llevamos adentro. Corremos el riesgo de acordar con ese sistema de valores que tiene esa institución, y ya sea por mi motivo, porque me satisface la necesidad de mi ingreso, porque vivo cerca, porque puedo hacer investigaciones, pero yo puedo estar ahí y estar funcionando, pero de algún modo estoy avalando, estoy asimilando,
y encima si es una institución muy rígida, como es un manicomio, es imposible poder llegar a lograr alguna modificación. Y si costó mucho modificar los manicomios de Argentina después de la dictadura, que estaban fuertemente instituidos, ¿no? Entonces, por eso, todo esto va para poder entender esto de lo que es una institución de salud mental. La institución no son solo las paredes, sino las concepciones, los valores que nosotros tenemos, con las explicaciones respecto a la salud mental, a la normalidad, y incluso hasta la psicopatología. Porque fíjense que en las patologías podemos hablar de la patología jasperiana, o existencial, o fenomenológica, o cognitiva conductual, o psicoanalítica, o dinámica, como se llama. Es decir, que hay tantos aspectos. Entonces, decir, pero ¿cuál es la verdadera? No, son todas verdaderas. Es decir, yo puedo aplicar en una relación determinada, en un gran conflicto que tiene alguien con los jefes, y puedo aplicar el concepto de Edipo, puedo aplicar el concepto de transferencia, pero también puedo aplicar otros conceptos como las conductas, como el lenguaje, son autogeneradores de comportamientos y de lenguaje a su vez, ¿no? Ese sería el conductivo. Entonces, el que nosotros tengamos claro cuál es el sistema de valores respecto a una institución de salud mental, eso es lo más terapéutico y tranquilizador que puede hacer para el propio psiquiatra que está trabajando en ese lugar. Bueno, ¿cuáles son las instituciones? Entonces, en síntesis, sería que la institución es un sistema organizado de valores. Es decir, es el conjunto de valores que, como todo valor, se acomoda en escalas, es decir, hay más prioritarios, hay unos que son inevitables, otros que son muy modificables, otros que son circunstanciales. El valor de la tradición, que lo tiene la ciencia, bueno, es un valor muy importante. Uno no puede hacer ciencia y pegarme un invento y decir, bueno, esto es científico. No, tengo que corroborarlo con un montón de cosas. Tengo que respetar. El método científico es una institución. Esta se puede decir que fue en el desarrollo actual de la sociedad. Bueno, en sí mismo el método científico es toda una institución, porque es un conjunto de normas y valores que están generando algún tipo de comportamiento. Otra institución es la familia. Cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Yo viví la familia de papá, mamá y los nenes, como el concepto fundamental, aceptado y consensuado por la sociedad. Por las familias de 11, de 8, yo pertenezco a las familias de 4 hijos, ¿no? O sea, cómo ha ido cambiando el concepto de familia. Y hoy, si hay algo que está lejano del concepto de familia, es papá, mamá y los nenes. Entonces ahí está la autopercepción. ¿Y qué es lo que hace que un conjunto de personas adultas, sea del género que sea, y de niños, puedan considerarse una familia? Un sistema de relaciones, es decir, un sistema de valores, es decir, conceptos que van explicando la realidad que estamos viviendo, pero a su vez esa realidad que estamos viviendo desde ese punto conceptual me va modificando a mí. Por eso las personas que dicen, no, ¿cómo puede ser que 2 personas del mismo sexo tengan hijos? ¿Y qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con la madre? Ahí hay un concepto rígido, hoy se puede decir eso, de la rigidez de la definición de género. Pero cuando cambió que el género es una cosa de autopercepción, y una familia, sea quien sea la conforme, cumple con los objetivos de una familia, que es el de nutrición, de protección, de contención, de educación, de desarrollo de esa persona. Y bueno, ahí hay un conjunto de valores que medio como que, bueno, pueden ser 2 varones, pueden ser 2 mujeres, puede ser una familia, hasta sin hijos puede ser una familia. Porque antes se decía la pareja, se decía, una pareja se constituye en la familia cuando nace un niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaba? Toda una organización familiar que quedaba amputada porque no había un niño. Bueno, ese concepto también, yo me acuerdo hace como 15 o 20 años, ya lo estábamos poniendo en cuestionamiento. ¿Por qué no se puede vivir como familia? ¿Acaso la pareja se refiere, en ese momento decíamos, se refiere a lo sexual, a lo material, al patrimonio, al matrimonio? O sea, digamos, cuando el poder es del pater,
el patrimonio, el poder de la madre, el matrimonio, ¿no? Bueno, todo eso es como que ha cambiado. Por eso hoy una familia es una institución que tiene esta variación de los valores sin dejar de cumplir la finalidad. Estoy hablando de la familia normal, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene importancia la familia como una institución? Porque es el núcleo básico, elemental, autosustentable, de máxima autonomía que tiene que lograr para poder sobrevivir. Porque resulta que cuando nosotros nos reproducimos, tenemos cría, la cría es muy dependiente. O sea que sí o sí, para su sobrevivencia, necesita un tipo de organización, un tipo de relación, alguien que lo cuide. Pero detrás de eso está todo un sistema de valores. ¿Cómo lo voy a cuidar? Ese desarrollo. Yo me acuerdo, bueno, qué bueno, es varoncito, es una nena, yo quiero una nena, porque quiero tener el parcito. Todo ese tipo de cosas son expresiones de valores, digamos, epocales respecto a la concepción de una familia. Tenemos otra institución que es nuclear a la sociedad. Un concepto que me quedó sin decirle cuando hablaba de centralidad, es que toda organización social, yo podría decir, me animo a decir, que está mediada por las instituciones, considerando que dentro de las instituciones están los valores que son consensos sociales de comportamiento y de explicación. Ahí viene la parte filosófica que implementaba Silvina, ¿no? Entonces, cuando digo, entonces está todo mediado por las instituciones, y sí, porque la amistad es una institución, lo hemos escuchado eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que para ser amigo uno tiene que haber asimilado o tener algunos códigos, algunas reglas. Yo al amigo le tengo que hacer un regalo, tengo que saludarlo el día del amigo, si no lo saludo. Hay 1000 clases de amistades, pero la amistad como institución es como te digo la familia. Hay algunos conceptos de valores troncales, por ejemplo, que se dice, ahora medio como que ya está viejo lo que voy a decir, pero cuando dice una amistad con derecho al roce, ahí entra y ahí el ruido. Pero una de las cosas que definía a la amistad era la no presencia del sexo, no de la sexualidad, porque la amistad solamente se da con el ejercicio de la sexualidad, sino de sexo, o de coito, o de cúpula. Entonces, como que ese hecho lo define. Ahora, ¿puede uno ser amigo de su pareja? Sí, se puede ser, pero no al revés. O sea, eso como que define. Esto lo digo a propósito para que se sepa cuál es mi concepción y cuál es el valor en este momento que te estoy explicitando. No quiere decir que esto es así. Es la concepción, es lo que yo he podido construir, ¿entiendes? Es lo que es el proceso que vamos a ir haciendo. Sobre todo los nuevos psiquiatras que van a tener esta nueva realidad y van a tener que apelar a saber cuántos marcos conceptuales. La teoría de los sistemas toma fuerza allá a mediados del siglo pasado y explicó un montón de cosas. La parte de las instituciones sociales, o sea, la concepción social de las relaciones fue muy importante, produjo grandes cambios en nuestro país y en todo el mundo. Entonces les decía, como para ilustrar el tema, tenemos el tema de las instituciones, la familia, la amistad, todas las organizaciones sociales son instituciones. Otra institución son las corrientes de psicoterapia, es decir, cognitivo. Yo hago conductismo, yo soy psicoanalista, es decir, estoy nombrando toda una institución que es un conjunto de valores, de explicaciones, de consensos, de reglas, bla, bla, no quiero insistir en eso. Las corrientes de psicoterapia. Los sistemas de atención de salud mental, en salud mental o de salud mental, también son instituciones y están bien institucionalizados. Y cuando están institucionalizados y se rutinizan o se rigidizan y no van a la orden de los cambios sociales, ahí tenemos el manicomio. Ahí tenemos, que es lo que voy a hablar al final cuando hable de psicopatología de las instituciones de salud mental, ¿no? Otra cosa que interpela mucho, para usar la palabra esa, como institución es la moral. Porque yo estoy hablando de organización, de relaciones y de valores que van nutriendo. Pero la moral vendría a ser el corazón de la definición de los valores. Y es una institución. Siempre yo hablo, cuando hablo de moral y hablo de ética, hablo de la concepción
más aceptada, o hasta donde yo he leído, que lo moral es lo que está afuera, es lo social, así como las integralidades a la institución, y la moral es de la sociedad. Lo que yo incorporo, asimilo, rechazo, etcétera, respecto a la moral social, es lo que se convierte en la ética. Es la ética. O sea, lo que yo extraigo desde la experiencia de lo real que tuve en mi vida y de lo que me va dando la organización social o mis relaciones sociales, ahí hago una síntesis que incorporo. Y hay cosas de la moral social, sí, que la voy a aceptar, pero hay otras cosas que no. Eso le llaman, para mí será moralina, serán posturas, serán todo esto. Incluso hasta impostar la bondad es una cuestión de moral social, una moral disfuncional, por ejemplo. Pues ya que yo diga que una moral es disfuncional, es un aspecto ético respecto a la moral, ¿no? Entonces, la moral también puede ser leído desde el punto de vista que yo le estoy diciendo, que es una institución. Otra institución que es más compleja todavía es el lenguaje, ¿no? Y lo estamos viviendo actualmente. El idioma inclusivo se le llama, el lenguaje dominante, el lenguaje, es decir, tiene muchos apellidos. El lenguaje es como nosotros vamos expresando quiénes somos y vamos a estar viendo quiénes son los otros. Bueno, eso también es una institución. Entonces, por eso hago hincapié en esto, porque cuando se afirma el concepto de esto, que estamos mediados por las instituciones. Estamos mediados por todos nuestros comportamientos. Y por ahí es un plano que no lo tenemos dentro de la conciencia permanente. Nos fijamos más en lo evidente, en los comportamientos, en lo que está bien, el punto de vista de lo que me conviene, lo que me interesa, lo que me gusta, lo que amo, etc. Pero no vemos esta organización, no tenemos por qué verla tampoco. Eso es un sistema de análisis para poder entender después en qué institución está metida la persona que está sentada frente a nuestro, y estamos ayudándola a comprender o a que construya su sentido de la vida, ayudarla, ¿no? O que entienda su cosmovisión. Por ejemplo, la familia. Pensar que vamos a hacer un tratamiento sin considerar la familia de un paciente, sea real, sea ficticia, incluso si no tiene familia, el concepto de familia está como carencia, como algo que lo ha constituido, porque él no nació de un repollo, nació, y si fuera de un repollo, cayó en una familia. Así esa familia que sea una mamá que la tuvo por 10 días y después la tenía una enfermera, no importa. Entonces, el hecho de que las instituciones los vamos a topar siempre, es bueno que las tengamos presentes, porque cuando trabajamos con la familia, ahí estamos trabajando con el sistema de valores y toda la experiencia transmitida, la tradición y los antecedentes, que ha incorporado esta persona que está en un estado de desequilibrio, o que ha perdido algunos mecanismos reguladores. Tal vez como yo voy aplicando, no son tanto los conceptos que voy explicando, ¿eh? Regulación, equilibrio, valores, la familia. Entonces, cuando nosotros caemos así como todos tomamos la teta, 100% tuvimos esa relación primaria, sea el tipo de experiencia que sea, incluso una vez la ha tenido la teta, pero la teta está presente. Entonces, así como tenemos esa relación con la teta, así tenemos las relaciones con la institución. Fíjense que la mamá es la que empieza a cantar y la que empieza a enseñar los fonemas, las sílabas, los sonidos, es decir, ya le está instituyendo el lenguaje, que es otra institución, o sea, la institución núcleo familiar con la institución madre protectora, enseña el lenguaje, que es la otra institución, que lo va a ir impregnando y lo va a hacer desarrollar todo lo cognitivo. O sea que esto de que estamos impregnados de estas normas y de estos valores es desde siempre, es ontológico, es decir, desde el día que nacimos. Bueno, eso respecto a la institución. A ver si tengo alguna otra cosa para compartir con ustedes. Bueno, las instituciones de control social. Sí, yo les hablaba de la organización, que eran organizaciones sociales. Pero están las de desarrollo social, las de control social y las punitivas. En realidad sancionatorias. Porque un concurso de belleza, y ya está en decadencia, es una institución, digamos, sancionatoria.
Es decir, se le da un premio a la más bella, ¿no? A la Miss Universo. Porque sanción no quiere decir que sea castigo, ¿eh? Cuando se sanciona una ley, en realidad es algo muy positivo. O sea que lo que pasa es que el tipo de cultura que hemos tenido desde hace 40 años, o de la experiencia que tuvimos, todo era punitivo, todo era control, todo era muy rígido, todo así. Pero la palabra sanción en sí mismo quiere decir eso, o es positiva o es negativa. Entonces, pero bueno, por eso decía, las instituciones de sanción, las que interesan son las punitivas. Y eso en momentos de confusión, por decir porque estoy impregnado con el tema de la pandemia, pero en cualquier contexto de desorden, de incertidumbre, de confusión, de miedo, de emocionalidad de las personas y de los grupos, de desconfianza, de incredulidad, que ha producido este confinamiento, estos mensajes ambivalentes desde todas partes, que lleva a los grupos a encerrarse, pero en otros sistemas que se están encerrando, sobre todo los adolescentes, estos grupos de transgresión, que a pesar ponen en riesgo a la vida, que no tienen la autopercepción de riesgo, le llamamos los psiquiatras. Autopercepción de riesgo. Ahí voy a hacer otra digresión. Nosotros saludamos académicamente al concepto ese. Incluso cuando hablamos ahora de los comités de bioética que hablamos con los colegas, por el tema de que se están infectando, utilizo el concepto de percepción del riesgo, para que digan, bueno, yo tengo una falla en la percepción del riesgo, sea por defensa, sea por cansancio, sea por negación, pero tienen un déficit de la percepción del riesgo. Porque es cierto, se ponen todo el equipo, pero después lo saca, se juntan a tomar mate, por ejemplo, ¿no? O no reaccionan ante la falta de recursos que tendría que poner el Estado. Señor, todo lo que necesito para no contagiarme, no lo digo y sigo haciéndolo igual. Ahí prima otro valor, el valor del médico, de la vida y todo lo demás, y están poniendo el riesgo porque no lo perciben. ¿Ves? La percepción del riesgo se basa en una escala de valores. Nuevamente. Entonces, volviendo al tema de las instituciones. Las instituciones de desarrollo social son, por ejemplo, las escuelas, la familia, los clubes de servicio. No les dije que la solidaridad también era una institución. ¿Eh? El amor es una institución. El enamorarse es una institución. ¿Eh? O sea que la institución está en todas partes. Entonces, las de desarrollo social son la escuela. Imagínense que una escuela, además de enseñar matemática, química, biológica, todo va acompañando el desarrollo neurocognitivo de los niños, de nosotros, lo que está transmitiendo en realidad con los comportamientos, con las normas de la iglesia, con las reglas, con los premios y con los castigos, está transmitiendo un sistema de valores. Y sin embargo son instituciones, todas ellas, de desarrollo social. Después están las de control social. Y acá viene, porque una institución de control social puede ser un sistema sanitario que está controlando la atención primaria de la salud. Pero hay otras, por eso acá hay que ser delicado, porque las fronteras a veces, pueden ser las de la control social, el espionaje, o las instituciones de desarrollo social que en realidad hacen control social, ¿no? Ha pasado también en la pandemia. ¿Cuántas cosas se intentaron o se intentan colocar? Porque dice, bueno, si no controlamos, si no sabemos con un chip o con este programa detectar dónde va, si sale, si no sale, porque no hay diferencia de tener una tobillera, ¿no? Como una gran necesidad sanitaria, de control sanitario, porque si no controlamos sanitariamente, no controlamos la circulación, y si no controlamos la circulación no vamos a controlar el virus, porque el virus no se mueve, porque nos movemos somos las personas. Entonces, ahí viene un contexto muy muy favorable para ir desde instituciones de desarrollo, como serían las sanitarias, de prevención, a instituciones de control social, ¿no? Las instituciones de control social, por antonomasia o por definición, es la policía. Es el que controla y tiene la herramienta, no solamente del arma, que es potestad del Estado, a pesar de que la gente puede comprar armas, también tiene la potestad del control social.
y encima punitivo. Por eso la sociedad se organizó la justicia por un lado, que es la que dice cómo se castiga, y la policía que lo ejecuta, que son las instituciones de control social. Ahora, si yo tengo una idea de que la policía o una cárcel, ¿cómo concibo la cárcel de la gente que está encerrada? Eso se rigidiza y pasa con las cárceles lo que en una época, y actualmente también pasa con los manicomios, ¿no? O sea, hablar de instituciones de control social es muy interesante porque hagamos el paragón, vamos a la terapia. Hay familias que son instituciones de control social, son controladoras, hay comportamientos en las relaciones, en el psicópata controlador, o sea que el control se constituye en un valor central en la relación del psicópata que controla. Bueno, eso pasa con una familia, pasa con una institución, pasa con una policía, pasa con... y así sucesivamente, ¿no? En una época del control social lo hacían las Fuerzas Armadas, que en lugar de defendernos hacían control social. La otra institución entonces eran las punitivas. Las punitivas son, bueno, ahora sí, las cárceles, el aislamiento, la exclusión. Por eso, si bien la cuarentena se aceptó en un primer momento, después se vivió como un control social y como algo punitivo. Y en el fondo, algo de razón tiene. ¿Por qué? Porque está atentando contra un derecho humano o para cosas de ¿cómo se llama cuando uno decide? Autosustentable. Bueno, de la autonomía, que va en contra de la autonomía. La capacidad de yo poder decidir qué quiero hacer y con quién me voy a juntar. Fue tan al corazón de ese sistema relacional que tenemos con la sociedad, eso pasó en todo el planeta, ¿no? Y por eso tenemos todas estas cuestiones, y por ahí, no quiero entrar en eso, pero sería interesante analizar por qué se puede volver ahora a la fase 1, que es inexistente, que es la otra fase 1, la que ya pasó. No tiene nada en común con esta realidad, esta nueva realidad que estamos viviendo, es otra fase. Sin embargo, le llaman fase 1. Y cuando la gente le dice fase 1, rechaza, porque dice, ¿cómo me van a llevar a un lugar que fracasó? Porque si no hubiera fracasado, no tendríamos este nivel de contagio. Sin embargo, los comunicadores sociales, los comunicadores desde los sistemas, los decisores, digamos, el poder político, sin embargo, sigue hablando de fase 1, y la gente lo sigue rechazando, porque desde los valores lo está rechazando. Y el político, el decisor sanitario, lo toma también de esos valores. Entonces, cuentan los casos, más, menos muertos, pero no hablan del comportamiento de la gente y cómo va impactando las decisiones que ellos están tomando. Bueno, eso era como para hablar y completar el concepto. Hay mucho más para hablar de instituciones, pero ahora, antes que se me pase el tiempo, voy a compartir con ustedes algo que tiene bastantes años. Es un producto que hizo el doctor Cornaglia, allá cuando éramos tan jóvenes, respecto a la psicopatología. Ya en ese entonces, él lo pone, ahora yo les voy a mostrar, en ese entonces él ya hablaba de la psicopatología de las instituciones. Estoy por compartir pantalla. Ahí está. Este es el título del artículo de Cornaglia. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Ahora sí, después de todo esta perorrata que les hice, respecto a la introducción, es para poder entender esto de la institución de salud mental y cómo el concepto de psicopatología se puede aplicar a la institución. Cuando digo institución, no digo de un centro de día, de una comunidad terapéutica o de una clínica psiquiátrica, digo de familia, digo de amistad, digo cómo se puede aplicar a lo institucional la psicopatología, que no es privativo de los individuos, de las personas en particular. Este es el título que él le puso, ¿no? Habitualmente utilizamos nosotros la diatrogénica, pero bueno, Carlos Cornaglia es muy culturoso, entonces pone diatrógena, que además es lo correcto, ¿no? Bueno, acá tiene, si quieren, yo tengo la autorización de él para compartirlo, así que se lo vamos a Carlos, así me acordar, lo ponemos para que le den una leída al artículo completo, la introducción que hace. Está muy interesante porque si aplicamos el concepto epocal y nos posicionamos en aquel momento, podemos extraer muchas cosas, ¿no? Mira, acá estoy hablando de 1984, ¿no? Él había puesto categorías psicopatológicas, la institución diatrógena,
O sea, cómo una organización institucional puede enfermar, puede llevar a la mala praxis. En lugar de curar, enfermaba o dañaba, en ese sentido lo estaba diciendo. Y a su vez, él hacía una propuesta, cómo se definía una institución terapéutica. Es decir, una institución basada en la salud mental, no le llamó él así todavía, o basada en la normalidad, que tampoco aparece en estos conceptos. Por eso le digo, hay que leerlo desde aquella época, desde esa perspectiva. Podemos ver cuál era la perspectiva en aquella época, que esto fue muy disruptivo. Yo me acuerdo las gratificaciones y los pesares que tuvo Carlos Cornaglia por haber explicitado esto, y encima desde una institución pública, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace él? Muy simple, va poniendo lo que sería la medicina y la evidencia, o las cuestiones de la semiología, ¿no? Por ejemplo, pone desorientación en el tiempo, esa sería la categoría psicopatológica. ¿Cómo está con esa categoría una institución que es iatrogénica, ¿no? Falta de ordenamiento en el horario de las tareas, imposibilidad de personas interesadas obtengan en todo momento información adecuada acerca de los horarios de las tareas, falsear las planillas correspondientes a los horarios de entrada, o sea que ya ese tipo de sistema en una institución ya está tomando las características iatrogénicas, ¿no? ¿Cómo sería lo terapéutico? Las tareas tienen un ordenamiento horario cuyo conocimiento es accesible a quien lo necesite, los horarios se registran, coinciden con la realidad, sobre todo eso es lo saludable. Existen calendarios. Otra categoría, desorientación en el espacio, falta de señalización. Esto es muy manicomial, estábamos en esa época en la plena transformación de los manicomios, entonces eran objeto de estudio y de análisis por parte nuestra. Entonces, lo que caracterizaba aún que nunca sabíamos dónde estábamos, no había cartel de nada, no existía nada, es una rutina, una anomia, y además una, ¿cómo que se dice cuando hay falta de referencias espaciales? No me sale la palabra. No había ninguna referencia ni temporal, ni espacial, ni calendario, ni nada de esas cosas. Entonces, esa desorientación en el espacio, porque a veces uno veía a los pacientes deambulando, pero porque no sabían, o estaban hipermedicados, no sabían ni dónde estaban, porque no diferenciaban un consultorio de un dormitorio, de una sala, nada, no había diferenciación. Bueno, la contrapartida terapéutica son la señalización y los diagramas que orientan, ¿no? Así va, desorientación en la situación. En la situación, por ejemplo, los hospitales tienen aspecto de basural o de ruina, no de un servicio de salud. Es decir, como que está la semiótica, está mostrando otra cosa. Pero si el hospital muestra un aspecto acorde con su función, que está limpio, con las normas de seguridad, higiene, bueno, es terapéutico. Acá ya va entrando en algo más específico. Amnesia, trastorno de fijación, ya había puesto. Dice, falta de registro en todas las actividades realizadas. No son cumplidas las tareas proyectadas. No son registrados todos los datos básicos. Una saludable es lo contrario. Si hubiera así voy un poco más rápido. Después, desorientación acerca de la propia persona. ¿Cómo impacta una organización institucional en la propia identidad, en la propia percepción? No existe información accesible de todos acerca de las personas que trabajan en el servicio de salud mental. El chiste de aquella época y ahora es como que no se diferenciaba los que trabajábamos en el hospital de salud mental, el hospital psiquiátrico, de los pacientes, ¿no? Es esa anomia también, esa falta de proceso identificatorio, ¿no? Bueno, los pacientes son llamados impersonalmente. Venga, vaya, bueno, acá no le puso, pero son los tíos, o mamá, o papá, ¿no? O sea que detrás de ese, son motes en realidad, y no eran nombrados por su nombre o por la propia identificación, porque ahora tenemos pacientes que ellos eligen su nombre y no me diga así, yo me llamo así, ¿no? O sea que ahora ya lo tenemos claro eso. Las personas son llamadas por su nombre y apellido. Bueno, esa es la parte terapéutica. También él toma la categoría de falta de atención y trastorno de la concentración. O sea, las instituciones padecen de esta categoría. Incapacidad o capacidad disminuida de atender a la tarea como corresponde.
hacer esperar al paciente, falta de respeto, falta de enfoque en el objetivo principal, ¿ven? Inhibición del pensamiento, falta de realización de tareas en general, ¿ven? O sea que no hay proceso de motivación, de diferenciar de cambios ambientales para poder ayudar a los sistemas perceptivos. Dificultades en la comunicación verbal y escrita, lentificación o ausencia directamente, ¿no? Perseveración del pensamiento. Las personas que realizan su actividad dan vueltas siempre sobre las mismas ideas. El famoso taller de manualidades que siempre haciendo durante 20 años lijando la misma maderita, ¿no? Eso es, le había dicho, perseveración del pensamiento. O sea, perseveración del pensamiento implicado en la perseveración del comportamiento de la organización de la institución. El bloqueo del pensamiento. Las conversaciones se detienen, nadie habla con los demás, la mayoría se calla. El pensamiento estrechado. Gran imitación de las tareas realizadas, poca y de escasa calidad. Los temas de investigación y docencia son pocos o no existen. Falta capacidad para la visión conjunta y disposición para abarcar los distintos puntos de vista. Y así sigue. Pensamiento vago. No son claramente diferenciados el primer plano y el segundo plano, que sería la atención al paciente en primer plano y los problemas personales o interpersonales de quienes son los empleados y la institución. A eso se está refiriendo con el plano, o sea, los pacientes y el personal, ¿no? O sea, los cuidados y los cuidadores. En cambio, dice como terapéutico, neta diferenciación de estos planos. Por eso es terapéutico. Recordemos, porque esto se está haciendo un poco monótono, estamos hablando de la psicopatología, la institución iatrógena y la institución terapéutica. Es decir, acá yo estoy describiendo porque me interesa por la cuestión del síntoma, ver en qué medida las instituciones pueden caer en esta categoría. Pensamiento incoherente, por eso pasa institucionalmente, pasa con la comunicación actual, ¿no? Incoherente y disgregado. Ahí ya estamos, en estas dos categorías estamos hablando de diario un rasgo psicótico. Y no es casual que donde había pacientes psicóticos, las instituciones se convertían en psicóticas, como un manicomio que es rígido, inflexible, bla, 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 y era productora y generadora de psicosis. O sea, de esa trampa académica, terapéutica y conceptual no se iba a salir nunca de la trampa de los manicomios, ¿no? De las instituciones. Ahí, en cambio habla de la coherencia de la terapéutica, la unión ordenada. El mutismo. Nadie habla cuando debe hacerlo, porque eran instituciones, cuando nosotros las vivimos, y ahora pueden llegar a hacerlo, las instituciones de control social, a través del miedo o de la descalificación y esas cosas. Entonces lleva a que los pacientes ni hablan, las personas no. Incomprensibilidad del lenguaje. También es otra categoría. Los registros escritos que nadie los entiende, son en su mayoría ilegibles, incomprensibles, ahí está, ¿ves? Alteraciones de la inteligencia. ¿Cómo aplica esta categoría al análisis institucional, ¿no? Falta de capacidad de expresión de acuerdo al cargo y a la profesión. Falta de espontaneidad y ocurrencias como de capacidad productiva. Y caudal de conocimientos propios de materia muy reducida. Todo lo contrario, los terapeutas. El delirio. Hace un rato hablábamos. Yo había leído esto antes, por eso te hice ese chiste, Carlos, respecto al delirio, ¿no? La institución posee un sistema privado de convicciones rígidas, ¿sí? Respecto a la atención de los pacientes. Los criterios utilizados en todos los planos de las tareas son preponderantemente de realidad evidente y sin fundamentación científica. Falta de autocuestionamiento y de permeabilidad a las argumentaciones lógicas. Eso constituiría la psicopatología, este síntoma iatrógeno, que sería el delirio aplicado a la institución. El delirio hipocondríaco, falta de atención que aumenta los sufrimientos. O sea, ese lugar de sufrimiento definido en un hospital o una institución de salud como el lugar del sufrimiento y no el lugar de la salud, del goce, del agrado, de poder, de las cosas positivas. Que por eso le llaman el delirio hipocondríaco, porque está rígido, está inconsolidado y es un gran generador de comportamiento. Y las personas, bueno, van deambulando dentro de ese sistema, no en el sistema interno
psicológico, sino en este sistema externo institucional que lo impregna totalmente. Delirio de ruina física. Bueno, eso pasa actualmente en los hospitales, edificios y espacios externos e internos arruinados, descuidados, sucios. Delirio de putrefacción. En los espacios externos de los servicios y hospitales existen basurales con material de putrefacción. Eso ya no se ve ahora, pero en aquella época era muy común ver la mugre, las cosas podridas, los olores del manicomio, ¿no? Las cloacas están siempre tapadas, toda esa historia. Bueno, otra categoría, distanciamiento con respecto a la experiencia general y a la convicción del grupo de referencia y resistencia contra las mismas. Que eso se traduce en una institución como distanciamiento de las normas generales y elementales de atención y hace que son aceptadas universalmente. Bueno, y esta, aislamiento y retracción, como también una categoría, o sea, un síntoma. Las personas que integran la institución no dialogan entre sí, se vuelven las espaldas, la institución en conjunto está vuelta de espalda al mundo interhumano común. Bueno, ¿cómo aplica actualmente el tema de la psicopatología metida en la institución? Ahora, como para ir cerrando, aplica también estas categorías a la familia, a la amistad, a las instituciones de control. Estoy haciendo el camino inverso ahora, ¿ves? ¿Cómo podemos hablar de psicopatología de las instituciones, pero no de los edificios ni de los manicomios, que resulta bastante cómodo, sino hablar de la psicopatología o de estas categorías que pueden aumentarse, ¿eh? Esto tengo entendido que las ha ido enriqueciendo las categorías. Que le podemos preguntar cuando tengamos contacto con él. Pero, ¿cómo aplica este concepto de psicopatología a todo lo que sea institucional? A toda esta organización de valores que si no da saltos para adelante de desarrollo, puede caer en el mutismo, en el desorden, en la incoherencia, en la ruindad, en el sufrimiento. Estoy recordándome lo que acabo de leer. O sea, aplica. Bueno, ahí estaría lo que yo preparé para compartir con ustedes. Miguel, una cosa quería... Sí, cómo no. Digo, es interesante el análisis que hace Carlos, que me imagino que le debe haber traído unos cuantos dolores de cabeza. Pero muy interesante, pero bien de la época, como decís vos, ¿no? Del 80 y pico. Ahora, lo que me viene como para pensar es que esas instituciones, digo, es como una descripción bien así fenomenológica, en que uno podría haberse planteado también un posible diagnóstico y hasta un tratamiento posible de ese fenómeno, ¿no? Sí, señor. Claro, digo, ahora, pasado a nuestra contemporaneidad, esas instituciones ya no las tenemos, ¿no? Tenemos otras instituciones y algunas ya no están, porque con toda esta reforma de la ley de salud mental y este cierre de los manicomios, lo que uno ve, o por lo menos nosotros vemos acá en nuestro entorno, en nuestro medio, es que lo que ha pasado es que se han cerrado las instituciones del Estado porque eran iatrógenas, como lo planteaba Carlos, pero se han abierto instituciones privadas, que en la práctica, digamos, han mejorado, por lo que yo he podido observar, por lo menos acá en nuestra provincia, han mejorado de alguna manera la hotelería, o sea, toda esta parte visible, pero no estoy tan seguro que se hayan modificado en tanto las prácticas manicomiales. Ahí está el punto. Se ve que no depende de las paredes, ni del edificio, ni... Por eso, a eso iba. Sí. Bueno. Claro. ¿Sabes cómo se le llama ahora, Mario? Se le llama la desinstitucionalización o la institucionalización. Entonces, hasta se ha creado un eufemismo, porque nos ha pasado en los psiquiatras, en las organizaciones científicas de los psiquiatras. Era tan fuerte la cuestión de los manicomios que impregnó, así como impregna. Nombrar eso ya impregna, ¿ves? Ya estamos hablando de ese tema. Era tan fuerte eso que fue más viable cambiarle el nombre, decir, bueno, una institución, toda institución psiquiátrica o de internación, o de que fuere, por definición se le llamaba manicomio.
para salir de ese lugar se le llamó la institucionalización. Y el alta sería la desinstitucionalización, es decir, la desmanicomialización. El punto y el riesgo fue que el manicomio no estaba en las paredes o en el espacio físico, sino estaba en la escala de valores, porque no se maneja o no se manejaba el concepto de institución, como decía yo hace un momento. Entonces, porque vos tenés hasta consultorios que son paquetos con una obra social de primera y qué sé yo, y lo que va a hacer el paciente es una práctica manicomial. Claro, ahí es donde quería ir en este sentido, ¿no? Que, o sea, por eso aplica el EPOCAL, por eso yo advertí el EPOCAL. Sí. Como la ley, digamos, porque hay muchos ejemplos en nuestro país, de cómo las leyes pueden terminar siendo intencionales o leyes deseo cuando queda en la palabra, porque el cambio es como un poco cosmético, digamos. ¿Y quiénes son los que tendrían que hacer ese cambio? ¿Dónde estará el cambio? Bueno, ¿En cambiar todo eso o cambiar las mentalidades? Bueno, el cambio en términos institucionales, hay una institución que está encargada de hacer el cambio macro, digamos, ¿no? De las instituciones, de controlar que las prácticas hayan dejado de ser manicomiales y que en la práctica se esté, digamos, se esté cumpliendo esta nueva ley, digamos, ¿no? No sé si eso se está controlando o no. Lo que yo digo es que en la práctica, lo que se ve, por ejemplo, es que aquellos casos de salud mental, de psicosis descompensada, que requieren un nivel de internación o de acompañamiento de otro tipo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de aquellos pacientes que son declarados inimputables y el juez les dice que tienen que permanecer internados en un lugar, ¿no? Bueno, hoy, en la práctica, en nuestra provincia son internados en una institución privada y el Estado le paga a esa institución privada porque ha desarmado, ha desarticulado toda la estructura instalada que tenía, ¿no? Entonces no se buscó una salida de tratamiento de esa descripción fenomenológica que hacía Carlos, sino que se dijo, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, sacamos digo, eso es lo que yo veo, ¿no? Claro, no, es que eso es producto de una escala de valores que es punitivo ante lo desconocido. Entonces yo te rechazo, te aíslo, te encierro. Entonces, si vos tenés entonces lo institucionalizó, pero fue punitivo, porque lo encerró de una manera coqueta, pero no hizo cargo. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene que ir a cambiar la escala de valores del juez cuando implementa justicia, porque la justicia es toda en institución. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es lo viable? ¿Y qué es lo que hace que no altere por más que esté loco que tiene su propio derecho? Entonces, la hipermedicación, la medicación ante el estrés que se utiliza, ¿sí? Eso está anulando toda una serie de cosas, ¿no? O sea, como también el mensaje de la sociedad, necesitamos sociedades mansas, la calma, toda esa historia. Entonces, cuando vos decís eso, lo que estás poniendo en el tapete es la praxis manicomial, que cambia solamente con esta herramienta, uno lo puede ver un poco más claro, es decir, bueno, ¿dónde está el cambio? En las instituciones no, está el cambio en la mentalidad, es como yo hago la praxis, cómo yo concibo la locura, cómo concibo la normalidad. Porque, ¿qué resuelve? El juez cree que está haciendo algo terapéutico cuando lo pone en una institución privada y encima le paga, pero le paga para que lo encierre. No sé, ahí está el pintado del modelo manicomial. Le llaman institucionalización o desinstitucionalización. Lo que yo veo positivo en este cambio de palabra es decir, bueno, vamos a institucionalizarlo, definiendo que el lugar donde está no es una institución positiva. Y vamos a institucionalizarlo, y bueno, no solamente en una familia, que puede ser volver a su familia, no es vuelve a la familia, vuelve a una institución en la que hay que trabajar previamente, porque a veces se los manda a la familia, pero la familia no se trabajó y no modificó ninguna de las escalas de valores que es donde se generó, cuando hablemos de esquizofrenia, de la parte de psicosis, de la parte comunicacional, eso va a estar interesante, es ahí donde, no es que sea la causa de la etiología de la esquizofrenia, pero sí son todas las cuestiones que las fueron validando, las fueron calificando, las fueron confirmando, desde el sistema de relaciones de estos valores de la familia en los cuales está la comunicación.
No sé, Pensaba- cuarto curso. Sí, No, pensaba Miguel, digo, sí. en relación a la salubridad de las instituciones, que ni tanto la ley de desmanicomialización ni la ley de salud mental, digamos, me parece que no está puesta en la constitución de una ley para que, digamos, podamos hacer que una institución sea menos iatrogénica o más saludable, porque no sé, digamos, no, al menos esa es la experiencia que yo tuve en los 30 años de hospital. A ver, la ley no sirve, pasa a ser un elemento punitivo al que se toma y que vuelvo a insistir en esto de la rigidez de las leyes y de la conformación y de la interpretación, con lo cual cada uno puede, digamos, termina interpretando y ejecutando de acuerdo a su modo de ver y de percibir, o termina apoyándose en esa ley que en realidad termina expulsando digamos, al paciente y generando Claro. situaciones de mayor dificultad y de mayor insalubridad, por ponerlo de alguna manera. Entonces me parece que esto es más profundo. Digamos, Sí, nosotros sí. creemos, ¿no? Me parece que es Sí, mucho más profundo, que no se arregla con una ley. No es la ley no, la porque que hasta que no cambie, hasta que no se acomoden los valores de otro modo, por no decir cambiar, pero exactamente. porque las leyes son saludables en la medida que se van adecuando epocalmente también. Absolutamente, Son del siglo absolutamente. pasado y del siglo anterior, pero Y bueno, hemos transitado, yo me jubilé en el 2016, con lo cual ahora me hizo recordar mucho todo esto que pasás de Cornaglia, y sí, en realidad transcurrimos por instituciones absolutamente patológicas, iatrogénicas, y psicóticas y psicóticas. muy psicóticas, y donde, bueno, digamos, se funciona de esa manera, y que yo creo que obviamente que todavía existen y que Pero se van a encontrar. fíjate que es el paradigma de lo que es la ley, ¿no? Yo nombré que la pauta, las normas, las reglas y las leyes, ¿no? Que supuestamente es un mecanismo de organización social la ley. Porque dice esto se puede y si no debe hacerse, se hace el castigo. Fíjate vos, fresquito a esto, lo que estaba analizando. Se está trabajando y creo que se aprobó la ley del último adiós, ¿no? En eso está, sí se está. En escena, toda una pantalla. Pero qué importante, Celeste, voy a entender lo que va a decir, lo que estoy por decir. Todo eso. Pero eso ya estaba antes. No he dejado de encontrar en cada protocolo que he leído con esta experiencia de la pandemia, que hay un punto que dice que hay que estar con la familia, acompañar al paciente, organizar el sistema para que se despida, para que diga si va a dejar una herencia, qué quiere hacer de su vida, si quiere donar el respirador, lo que sea. Ya está. No, hace falta una ley, poner el mecanismo, que van a crear seguramente comisiones del último adiós y después van a ser de la institución. Es decir, cómo se desvirtúa todo. Simplemente con haber leído el primer protocolo que salió respecto a la atención sanitaria a nivel nacional, con eso ya estaría, porque en todas partes está puesto eso. Y sin embargo, se utiliza a la ley como eso que vos decías, esa falacia de que la ley ya implica que se organizó y todo para bien la ley. Sin embargo, las leyes salen y después no las respetan porque ni siquiera las reglamentan. Miguel, ahí es donde yo quería ir en ese sentido, que viste que por ahí se ha escuchado también incluso que Argentina es uno de los países que más leyes tiene y que en realidad no necesitamos más leyes, sino necesitamos que se cumplan las que tenemos. Los países más organizados tienen unas pocas leyes que cumplen y hay un Estado que encargado de hacerlas cumplir y bueno, con eso más o menos se convive un poco mejor. Quería decir esto, a ese punto iba, digo, que esta ley de salud mental en algún punto hizo creer a algunos que iba a cambiar algo, y en realidad mucho no ha cambiado, digamos, ¿no? En el fondo. Sí, sí. Hay una cuestión adicional que por ahí no es menor, que nos olvidamos, es que las leyes
también son más vacías aún cuando no van acompañadas de una asignación presupuestaria que pueda hacerlas cumplir, porque digamos, termina siendo un papel escrito si no hay efectivamente un presupuesto del Estado que establezca, bueno, tengo esta prioridad y le asigno este presupuesto para que esta ley pueda instrumentarse, ¿no? Por eso, ahí va a estar el valor económico. Sí, eso pasa. La ley de salud mental de Río Negro tardó 20 años en reglamentarse. Y la Yo creo 27 también. Sí. Yo creo que lo que ocurre también es que hay un juego de, digamos, de interrelaciones, en esto que vos llamabas, ¿no?, de las instituciones de desarrollo, de control y punitivas, que si no hay como, digamos, este juego interinstitucional, donde más se ponga, digamos, en relieve que se va a trabajar sobre el mismo tema, me parece que esos desequilibrios hacen que en algún momento surja más lo punitivo, otra vez más lo asistencial, otra vez, digamos, más, pero no Sí. hubo en esta ley justamente de desmedicalización que se la veía como muy progresista, ¿no? Esto de que al mismo tiempo se tenía que trabajar en esas familias mismas donde se habían desarrollado estos pacientes con trastornos psiquiátricos, digamos, en las otras instituciones, qué pasaba con las escuelas, qué pasaba con los clubes, qué pasaba, digamos, con el sistema sanitario, y qué pasaba con lo punitivo también, porque también, digamos, si no son paredes, no son, digamos, no son locaciones en sí mismas, pero resulta que las personas que hicieron esas leyes se formaron en los mismos contextos, ¿no? Y participando de esas mismas escuelas y esos mismos clubes y esas mismas familias. Entonces, si no circula, digamos, como un hilo conductor, me parece que lo interinstitucional, que es importantísimo, ¿no? Porque de ahí es justamente lo que se produce después la permanencia de lo que vos decías, y ahí se desarrolla lo transubjetivo que tiene que ver, digamos, con ese cambio de valores, ¿no? Esa palabra me gustó, lo transubjetivo, es decir, cuando mis valores que están en su subjetividad, con tus valores que están en tu subjetividad, esa es la interinstitucionalidad. No es que yo vaya al hospital, que el hospital venga a la facultad, que la facultad haga convenio con el ministerio, no, eso no es interinstitucional. Lo interinstitucional es cuando confluyen estas dos cosas, ¿ves? Los valores de una facultad que está formando un médico y los valores de un sistema de salud o un hospital que es donde van a ir a trabajar y van a aplicar. Sin embargo, estábamos desconectados con eso. ¿Mm? Sí. Doctor, ¿puedo decir algo? Quisiera hablar, ¿puedo? Sí, ¿Se escucha? Sí, Sí. Me quedó dando vuelta algo que dijo que me pareció como muy importante, que el rechazo a la institución es desde los valores. Evidentemente pareciera ser que de los valores propios de algunas personas, ¿sí?, de la institución, que en algún momento empiezan a rechazar los valores institucionales que alguna vez digirieron o simplemente tomaron. Esto lo llevo también hay una experiencia que yo hice a ver, un poco viendo que en el ser humano está la necesidad de señalamiento del otro anormal, ¿sí?, del otro que no comparte, al no compartir valores, sus propios valores o de un grupo, tiene una necesidad de señalamiento del otro como un anormal. Yo hice una vez un experimento con los perros, porque yo le tenía miedo a pasar con muchos perros, ¿sí?, porque evidentemente se te tiran. Y sabiendo esto, miraba, cuando notaba que los perros querían como señalarme a mí como el intruso, lo que sea, ¿sí? Yo miraba hacia otro perro que pudiese estar más lejano, incluso a veces ni siquiera había un perro, e inmediatamente los perros miraban hacia ese lugar, a ese otro que yo estaba señalando, y se iban hacia allá, y no me pasaba nada. Entonces es tan animal la necesidad del ser humano, por ser animal, de señalar el otro y de juzgarlo. Entonces, tomando un poco el concepto de psicopatología, o sea, me da la impresión que las experiencias traumáticas de señalamiento, punitivas muchas veces, sobre un sujeto que ha sido exiliado o no integrado, ¿sí?,
va de alguna forma llevándolo a la experiencia psicótica. O sea, porque estamos hablando de la psicopatología y la psicosis, ¿no? Lo van como llevando, evidentemente más rápido o menos rápido, de acuerdo a su cerebro, como está la neuroquímica de ese cerebro, genéticamente, o el tema perinatal, como haya quedado. Entonces, finalmente, una pregunta que uno dice, o que yo me hago, ¿no?, desde el punto de vista más filosófico, ¿cuán confiables pueden ser las instituciones, ¿sí?, existiendo esta tendencia, ¿sí?, que en el fondo es patológica? Y es la razón por la cual las instituciones siempre, si no estamos con esto que dicen la compañera y usted, esta gran subjetividad de entender que los valores de cada uno se tienen que estar validando constantemente. Si no tenemos esa conciencia, finalmente tenemos instituciones que terminan haciendo esto, exiliando, castigando y siendo patológica. Eso quería compartir. Por eso la pregunta es cómo se hace, ¿no? Y se hace yendo al núcleo de la cosa, claro, que son las relaciones y los vínculos. Porque las relaciones yo estoy en contacto con alguien, pero el vínculo es cuando ya comparto la intersubjetividad de cada base de esto, ¿no? Sí, y por eso nosotros tenemos que tener estos comportamientos saludables, como decía Carlos, por la espontaneidad, la autenticidad, e ir haciendo escuela, como una manera de decir, de ir transmitiendo estos conceptos y llevarlos al plano que se entiendan, porque si no estamos también en ese aspecto que nosotros hablamos y nadie lo entiende, ¿no? Así que el cambio es posible, lo que pasa es que no es fácil porque es cambiar escalas de valores, y los valores se van. La construcción de los valores, no sé si lo dije, pero se basa en las carencias, en las necesidades, en los deseos, el otro día, todo eso. Y yo voy armando lo que me parece. El fenómeno que define eso, no sé si algunos lo tratamos, una de las resonancias cognitivas, ¿no? O sea, cómo nuestra personalidad o nuestro cerebro, en ambos planos, cuando tiene una cuestión que hace ruido, o una contradicción, o una incoherencia, de algún modo lo va a resolver. O sea, a la disonancia cognitiva hay una respuesta, organización de nuestra subjetividad o de nuestra asociación. Entonces esto también tiene que ver. Es como el concepto de normalidad que puede decir es muy animal. Quiere decir que tiene que ver con la vida, ¿no? El concepto de normalidad también tiene un componente. Porque cuando yo nazco en esta cultura que nací, aprendí los gestos y qué sé yo, tengo mucha facilidad, cuando soy grande, cuando era niño, de diferenciar una cara de otra, ¿no? De las personas. Hasta lo puedo memorizar. Pero si yo no tuve nunca un contacto con un japonés, resulta que me voy a Japón de viaje y los encuentro a todos iguales. Sin embargo, los japoneses, no, los iguales son ustedes, me dicen. Todos los de Occidente son iguales, son parecidos. ¿Qué es lo que hay? Hay un registro, que es una base biológica, del aspecto de la normalidad que vamos nosotros a aplicar después. ¿Se entiende lo que digo? O sea, como también hay un componente, y que tiene que ver con la experiencia de lo real. Por eso el concepto de normalidad es amplísimo. Tiene este aspecto, no es central tampoco. Porque rápidamente, si empezamos a tener contacto con japoneses, nos vamos a empezar a diferenciar entre los japoneses, ¿no? Para decir japoneses que uno dice, che, los chinos son todos iguales, decimos, no son todos iguales. Para nosotros son todos iguales porque no hemos mamado, no hemos incorporado la gestualidad del ser chino, del chino que se relaciona. Y bueno. Estamos en las 20:30. Sí. ¿Otra cosa, algún otro aporte? Miguel, Sí. los valores serían a las instituciones lo que la afectividad es a la conciencia para Henry Day, como el primer plano desde el cual construimos, como el primer nivel para construir. Sí. Sí. Porque si hablaste del primer nivel, el quinto nivel, según ahí, es el del valor, sí. Pero tiene la base. Si no tiene eso, no se pueden construir. Sí.
O sea que nosotros somos un conglomerado de valores. Eso es lo que somos. Hablando desde el punto de vista de la conciencia. Donde, bueno, ahí está paralelamente lo que es la moral, la ética, todo eso que vamos a hablar. Entonces, qué interesante es, bueno, le habla a alguien que tiene la orientación existencialista en su práctica, ¿no? Cómo con las personas, qué interesante que a mí me fue sumamente útil en la praxis terapéutica, el otro como una escala de valores. Es alguien que está ejerciendo lo que siente, la subjetividad y todo, ¿no? Cosa que no me dio cuando yo me formé en psicoanálisis. Y tampoco me dio el cognitivismo porque veníamos de una época, se imaginan, de Skinner, de los condicionados, de los sistemas externos que condicionaban la conducta. ¿Cómo podía desarrollarse una teoría en un momento que estábamos con el desorden institucional, la dictadura y todas las rigideces? Como que había un cierto rechazo del Grey sí en nuestras formaciones respecto al conductivismo. Sí, lo rechazábamos hasta visceralmente, ¿no? Después no, se recuperó porque vino toda la impregnación social posterior, que bueno, facilitó que hoy se pueda hablar cómodamente de conductismo. El conductismo era una cosa que era rechazada. De los valores, de la experiencia que íbamos teniendo. Así que bueno, considerar al otro como un conjunto de valores es muy importante. Porque hasta que no cambiemos esas concepciones en el paciente, lo ayudemos a construir otra escala o otra concepción del mundo, no logramos la terapia. Eso debería ser, a mi criterio, la herramienta principal de comunicación, y no una pastilla. ¿Sí? Digamos, las terapias, digamos, lo cognitivo-conductual incorpora todo eso, y hoy por eso tiene también su aporte y genera como resultados a corto plazo, ¿no? Digamos, porque tiene en cuenta al individuo, exactamente en sus creencias, en sus valores, en su modo de ver, de percibir, de significar, digamos, bueno, todo eso, ¿no? Que hace que permita la posibilidad de modificar. Y, digamos, no lo cognitivo o el conductivismo, que era, bueno, que sí era muy mal visto en nuestra época, y sí, por eso digo, se han ido ayornando y se han ido complementando algunas escuelas, y eso creo que le dio mucho aporte a la psiquiatría. Absolutamente, sí. La conceptualización de Freud y de sus discípulos que hablaban del inconsciente era muy de la época. Había muchas cosas ocultas, muchas cosas que estaban más allá, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, y él conceptualiza toda la evolución de su doctorado psíquico utilizando esa impregnación valorativa social, lo que se veía y lo que no se veía. Y él decía, lo que no se ve, lo más importante es el iceberg, el famoso iceberg de Freud, ¿no? Sí. Bien, si redondeamos entonces para dar lugar a la atención, estaría bueno, y antes que se despida usted, Doc, estaría bueno que había dejado una pregunta pendiente a los alumnos, que era si tenían algún tema en especial que quisiera que abordemos, como hicimos con el mes de la psicosis, digamos el mes de la ansiedad, por decirlo así, desde esta perspectiva que hemos estado trabajando. ¿Se les ocurrió algo a los alumnos, alguna idea, algún tema en especial que sientan que estaría bueno profundizarlo en esta óptica que está presentando el doc, que se ha ido trabajando este mes? O si no, lo programamos nosotros después. Si no, vas de manera positiva. Bueno. Sí. Si no, listo, no aprueban. Por ahí estaría bueno, así como vimos psicosis, ver trastorno del estado del ánimo, poder ver tanto depresión como trastorno bipolar en todo el mes. Estaría bueno. Sí, yo apoyo esa moción también. Nosotros también queríamos lo mismo. Sí, nosotros también. Yo también. Mario y mi otro Mario. Mario y mis otros. Bueno, entonces sería hablar de ese tema desde el punto de vista psicopatológico y bueno, con diferentes orientaciones, sí.
Sí, sí. Pero, tal cual. Bueno, y seguiríamos trabajando todos los viernes, entonces, como hemos hecho para estas clases, una horita con algún docente invitado o con el doc, y buscaríamos tal vez alguna película, algún análisis de disparadores, podríamos usar esta otra estrategia también. También, puede ser, sí, sí. Pero bueno, ya queda más o menos pautado que va a ser todos los viernes de septiembre a las 19 horas en principio. Si a veces vemos que da para un poco más, ampliamos el horario. Sí, 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 está bien. Lo que habíamos preparado era la psicopatología de las neurosis. Sí. Bueno, tanto emparentada, como yo dije, es decir, acá es el análisis estructural, el análisis profundo de las cosas, más allá de las consideraciones automáticas. Lo que pasa es que no es interesante la depresión. No sé si lo debí poner en el aspecto, pero están incluidos. Pero es la vivencia de la depresión, y ahí tenemos lo individual, lo social, lo institucional y todo lo demás. Se puede hacer análisis de diferentes lugares, sí. Así que bueno. Bueno, Doc, quedamos vía libre. Bueno, yo me despido, ustedes siguen un grupo, ¿no? Sí. Por eso no preguntaban, porque reservaban energía para el trabajo en Ateneo. Claro. Sí, bueno, con el OB y los demás que quieran pueden quedarse como oyentes, sí, no hay problema. Damos la participación activa de los ¿no? Como siempre decimos. Bueno, muy bien. ¿A qué hora Yo me despido. No sé hasta qué hora, bueno, eso, ¿hasta qué hora estarían, Carlos? Más o menos siempre tratamos de hacer hasta las 9:30, no mucho más, o 10 para... Claro. Sí, bueno, sí, no. Ahí lo tratar sí, porque además esto es muy agotador. Bien. 9:30, más o menos. Por la concentración también. Bueno, Sí. despido hasta el que viene entonces. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, doctor, gracias. Chao, nos vemos, gracias, gracias Miguel. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, adiós. Chao, Silvina. Sí, Carlos, ¿hay problemas si los que no participamos, si no somos del grupo del Ateneo, podemos participar en silencio para no joder a los del grupo?